Seguro te ha gustado el ZS de Morris Garage de MG, pero te limita que no tiene la etiqueta Eco en ninguna de sus opciones de motorización. Pero Morris Garage MG trae a día de hoy un producto que sí viene con etiqueta Eco y por un precio bastante contenido, en el entorno de los 16 a 21.000 euros. Es este nuevo MG3 Hybrid Plus. Eso sí, no es un SUV, es un utilitario, pero en el vídeo de hoy te voy a dar razones para que te hagas con este modelo. Acompáñame. Bueno amigos, antes de empezar el vídeo, ya sé que he comentado para el día de esta grabación del MG3 Hybrid Plus que a día de hoy no había opción híbrida para el MG ZS, pero para sorpresa, unos días después, la marca MG oficialmente lanza la información de un nuevo MG ZS Hybrid Plus, un coche que básicamente viene con la misma motorización que este MG3 que estáis viendo en el vídeo de hoy, pero que debido a su tamaño y a su peso tiene una potencia combinada un poco menor, que estaríamos hablando de 196 caballos. Pero lo más interesante es el rango de precio. Un rango de precio que parte desde los 20.490 euros hasta unos 23.900 euros en su acabado Luxury más tope de gama. Tiene 3 acabados, así que todo lo que ofrece el MG ZS con la nueva versión y además con esta nueva motorización que gracias a ello ofrece una etiqueta Eco. Las cosas bastante difíciles para el MG3. Sin embargo, continuad con el vídeo porque os explicaré todas las razones por las cuales tendrías que ir por este urbanita de MG. Continuamos. Bueno, aquí tenemos el MG3 Hybrid Plus, un diseño muy bonito con un frontal que, bueno, si tapamos el logo, pues quieres compararlo con algún modelo y pero muy difícil que se te haga similar a un modelo de otra marca. Así que es un diseño bastante propio y esto es un punto positivo para este modelo. Unas ópticas bastante afiladas, toda esta línea también con falsas entradas, todo este carenado también en negro brillo, con la matrícula en la parte central. Tenemos la cámara frontal justo aquí debajo del logo y unas aristas muy marcadas en el capó que le da toda esta musculatura al frontal. Vemos para este acabado, son 3 acabados. Este es el Luxury, el más alto, con esta llanta 16 que también le equipa el acabado intermedio, pero ya el acabado inicial no lleva este tipo de llanta. Un diseño que, bueno, vemos tiene este formato 5 puertas, muy bonito, con esta silueta y esta línea arista en esta parte que justamente parte en la parte de la puerta trasera. Unas manetas que, bueno, llevamos el accionamiento con este pulsador, manos libres, unos espejos con buen tamaño, buen formato. Ahí vemos un poco, disculpad que, bueno, hemos pasado ahora mismo por un charco y, bueno, se nos ha ensuciado este lado. Y, bueno, un espejo que, bueno, tiene muy buen tamaño. Aquí vemos incluso unas aristas para aerodinámica, todo con negro mate en la parte baja, con unas gomas, cristales oscurecidos. Y algo que me ha llamado la atención es que no vemos las características zonas con plástico aquí en el techo, y eso significa que estamos con un tipo de soldadura por láser. No es la soldadura común de ver en este tipo de coches en esta categoría. Una trasera que, bueno, aquí ya en el pilar C vemos del lado del conductor lo que es la parte del repostaje, un paragolpes con los catadióticos en los laterales con un formato que nos da bastante anchura y un músculo a todo el conjunto, esta zona en negro mate y una salida de escape real justo en este lateral. Vemos en el portón unos pilotos traseros que tienen una cierta similitud al modelo HS, por ejemplo, el más grande de MG, y que, bueno, le dan una buena terminación a esta trasera, el logo MG y aquí el nombre MG3 Hybrid Plus, matrícula y poco más. La tercera luz de freno va integrada justo aquí en el interior, no llevamos alerón ni nada y la luz no va en la parte exterior, y el limpialuneta en el cristal trasero. Una trasera bastante bonita, simple y, bueno, muy diferente a lo que estamos viendo en el mercado a día de hoy. Bueno, vamos a ver el maletero.
accionamiento manual y bueno, el portón es bastante ligero. Aquí encontramos 240 litros de capacidad, un umbral de carga algo alto, pero bueno, se puede apañar muy bien. Tenemos luz LED blanca en este lateral y bueno, 4 argollas para poder tener sujeto nuestro material o equipaje que llevemos aquí con alguna red. Por supuesto, también tenemos capacidad máxima que abatiendo los asientos, pero en este caso la banqueta se abate completamente, con lo cual no tenemos división, y si necesitamos cargar una cosa muy pequeña pero no perder plazas, no podríamos, ya que tendríamos que abatir toda la banqueta trasera. Es una de las limitantes que le veo. Sin embargo, está todo bien revestido. Tenemos aquí esta bandeja también bien revestida. Ahí vemos la tercera luz de freno y los plásticos aquí, que bueno, lo típico, ¿no? Aquí en esta zona no va cubierta, con lo cual, bueno, tenemos un ahorro de coste en la fabricación. Únicamente tenemos asidero en este lateral, así que no tenemos para este lateral. Bajamos y vámonos para adentro. Vamos a acceder. Yo mido 1,77, como sabéis, y si no lo sabéis ya estáis enterados ahora. Y bueno, tengo buen acceso, la puerta tiene buena apertura y la verdad es que está muy bien. El ángulo de la puerta no llega a ser 90 grados, pero está bastante bien para poder acceder. Tenemos buena ventana. Aquí tenemos otra pequeña ventana separada, así que tenemos solo esta zona para bajar y subir con elevalunas eléctricos. En cuanto a espacio, tengo aquí 2 dedos de separación a la banqueta, llevo la banqueta en mi posición ideal de conducción. En cuanto al techo, ligeramente 2 dedos, y la banqueta es cómoda, es confortable. La verdad es que, bueno, sujeta bien. La verdad es que me gusta cómo está planteado esta zona trasera. Un detalle también muy bueno para los dos acabados, de los 3 acabados que hay, para los 2 más altos, son las 2 salidas de aire que tenemos aquí en la parte central, que esto favorece muchísimo al uso de estas plazas traseras y frente a sus competidores. La verdad es que es una auténtica pasada. Llevamos un conector USB tipo A y un pequeño hueco aquí para guardar el móvil si vamos, por ejemplo, cargándolo y dejarlo allí. Sin embargo, también tenemos aquí bolsillos en los respaldos traseros y esto facilita también el uso de llevar cuadernos, blog, alguna cosilla que queramos llevar aquí a mano. Tenemos incluso portabebidas en las puertas, eso también da bastante usabilidad, y estas agarraderas que bueno, que ya es prácticamente peligro de extinción, que muchos modelos de otras marcas ya ni se ven. Sí que echo de menos aquí un plafón iluminario en esta zona para iluminar la zona trasera, porque si llevamos niños en una sillita o algo, o personas mayores incluso, en las partes oscuras o de noche, se limita un poco el uso en esta zona trasera porque hay pero que muy poca iluminación. Solo tendremos la iluminación de la parte delantera. Por supuesto, como os he mencionado antes, tenemos anclajes Isofix para poner esas sillitas, y va revestido o va puesto en esta zona las canaletas y va tapado con esta tela con velcro, y así que no tendremos que tapar con otras tapas y que se extravíen para nada. Y va muy bien señalizado, es fácil uso y no cargarnos este tapizado que es típico, o mejor dicho, está equipado en este acabado. Así que nada, vamos a ver delante. Plazas delanteras, buen acceso, buen ajuste. Las puertas llevan doble goma, con lo cual tenemos goma en lo que es el chasis y también goma en lo que es la puerta. Al ajustarse tenemos un buen ensamblaje para no tener problema al cerrar la puerta. Pues aquí me he encontrado con un coche bastante peculiar. Me ha gustado tanto el orden del coche, ese toque incluso de coche de muy alta calidad, pero todo en aspectos, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien. Tenemos toda esta inserción en símil piel en esta parte intermedia de salpicadero con pespuntes en naranja, algo que me hubiese gustado también tenerlo al menos en el volante. Y bueno, está muy bien aquí esta zona con este material, un entramado muy bonito, muy deportivo, le da un buen toque. Aquí bueno, materiales duros, incluso en esta unidad llevamos aquí algún rayujo de mal cuidado, y bueno, esto nos indica de que son tipo de materiales que tenemos que tener cuidado al no rayarlo o algo, porque se va a notar rápidamente.
¿no? Materiales duros, pero sí que tenemos aquí en la parte intermedia ya polipiel, también con pespuntes, y bueno, le da una buena calidad, al menos donde hay más tacto, como por ejemplo en esta zona que tenemos este reposabrazos también con una polipiel y no es regulable, ¿vale? Este nos sirve también de guantera, tenemos ahí una guantera grande con esta parte intermedia. La verdad que está bastante bien, todo esto con una consola también, todo plásticos duros. Estas son en negro brillo, donde llevamos este dial que es la selector de cambio, reversa, neutral, drive, park. Aquí el freno de mano electrónico, el auto hold y seleccionar los modos de conducción que hablaremos ahora en la parte dinámica. Esta zona llevamos dos portabebidas, aquí llevamos también una zona para dejar el móvil, un puerto USB-A y un puerto USB-C, y en el centro un conector 12 voltios con una pequeña tapita. Aquí en esta zona intermedia un poquito más de negro brillo, sin excesos. En esta zona aquí sí que va muy cargado, pero aquí dos salidas de aire con los intermitentes warnings en la zona central. Toda esta zona con unos botones de accesos rápidos para el sistema multimedia. Un sistema multimedia, aquí vamos a seleccionar el modo accesorio, tenemos botón de encendido, se nos enciende, tiene ahí una pequeña animación de MG, tenemos navegación, la radio, el clima y App Connect con Apple CarPlay y Android Auto por cable, ¿vale? Aquí, bueno, podemos ir a la navegación, nos carga, en esta zona tenemos la música, aquí tenemos la sincronización con el móvil y todo el sistema también para el coche. Lo tendríamos que encender, pulsamos, freno, ahí ya tendríamos las opciones. Tenemos regeneración con 3 intensidades, tenemos el control de estabilidad, conducción inteligente, alerta inteligente para que nos diga la señalización. Si lo tenemos apagado aquí se nos pone en off, ¿vale? Conveniencia, iluminación también, como queremos que nos dé bienvenida o como iluminamos el coche, y de la desconexión del airbag del pasajero. Por supuesto, todo este sistema va por cable. Os recomiendo este aparatito, el AutoCAS Play to Video Pro, que además de sincronizar con nuestros dispositivos Android o Apple CarPlay del móvil de manera inalámbrica, se conecta por el puerto USB, tiene que tener en este caso el CarPlay ya de fábrica. Al instalarlo se instala aquí con el cable, ahí lo tenemos, se nos activa el CarPlay y automáticamente lo dejamos fijo en el coche, y cada vez que entremos y salgamos del coche se nos va a activar de manera inalámbrica los sistemas tanto Apple CarPlay o Android Auto. Eso sí, también además el AutoCAS ofrece sistemas de visualización de vídeos como YouTube, Netflix, para cuando estamos detenidos, a lo mejor esperando a un familiar o lo que sea, en algún sitio que queramos estar un poco viendo algún vídeo, pues lo tenemos disponible en este caso. Aquí os dejaré el enlace para la compra, y también si queréis ver una review un poco más completa tendréis por aquí la tarjeta de este chisme AutoCAS, que va muy pero muy bien. Y bueno, para volver a casa tenemos aquí el botón, aquí subir y bajar el volumen, tenemos el clima, apagar y encendido, y aquí para subir y bajar temperatura. Tenemos calefacción en los asientos delanteros y calefacción en el volante. Un plus muy bueno. Cuadro de instrumentos con mucha información. La verdad es que la gráfica está muy optimizada para ofrecer toda esta información, la verdad. Pero bueno, aquí seleccionamos en el mando, en esta zona del volante, las opciones que queramos que nos dé la visualización. Aquí tenemos el flujo de energía, tenemos también el desactivar el umbral de exceso de velocidad, por ejemplo, presiones de los neumáticos, el flujo de energía. Si le damos abajo tenemos allí todos los kilómetros que hemos hecho en las pruebas. Ahí ya tenéis un poco de spoiler, 5,1, 5,8 en este pequeño trayecto que hemos hecho de grabación. Aquí los kilovatios que va gastando, y bueno, aquí bueno, tenemos también umbral, energía. Aquí podemos ir a energía. Este es umbral de exceso. ¿Vale? Si pulsamos aquí en la estrella, por defecto tenemos la configuración del aire acondicionado, con lo cual ya desde aquí podremos modificar
con este joystick del volante la temperatura, la intensidad del aire, así que no tendremos que recurrir a la pantalla principal de multimedia para manipular el sistema del clima. Simplemente al pulsar aquí en este mando comodín, automáticamente se nos va al modo clima y con este joystick lo tendremos ya configurado. En este lateral también tenemos todas las ayudas a la conducción y tendremos aquí este también comodín para el tema de algún acceso más rápido. Aquí tenemos abrir y cerrar puertas, configuración de los espejos eléctricos y elevalunas. Los elevalunas son de un solo toque. Si subimos, pues tiene parada de emergencia únicamente en el del conductor. En el del conductor también tiene botón de un solo toque para subir, pero en el del copiloto pasajero tiene que ser de un solo toque para bajar y subirlo de manera manual. Los traseros, al bajar se nos queda toda la ventana abierta, no queda ningún tramo de cristal y cuando lo subimos tiene buena velocidad. Aquí tenemos iluminación, todo el sistema aquí de micrófonos y el espejo interior. Un volante, bueno, con buen tacto, aquí un poco achatado en esta zona, un poco achatado en esta parte, pero bueno, todo bastante bien. Una guantera con buena dimensión y bolsillos en las puertas para dejar botellas de mediana dimensión o lo que queramos llevar allí como carpetas o lo que queramos. Pues nada, ya nos toca ponernos al volante y comentarles qué tal va en la carretera. Vámonos. Bueno, ya estamos al volante de este MG3 Hybrid Plus Morris Garage. Recordad que esta marca ahora forma parte de un consorcio o una empresa china llamada SAIC y que ya durante unos años ya forma parte de propietario de esta marca que tiene mucha tradición en Europa, conocida como Morris Garage, pero también ha recibido muy buena aceptación en España, por lo menos con el ZS, un modelo SUV que con su motorización gasolina y con precios en el entorno de los 15.000 euros, pues dio muchísima alegría a la marca en cuanto a ventas se refiere. Pero esa parte de tener un coche SUV que está tan de moda, pero sin tener una opción eco, con una hibridación, ha limitado a muchas personas seguramente, pero por eso MG ahora ofrece esta opción de utilitario, un segmento cada vez más solitario. Muchas marcas ya incluso han dicho adiós a modelos, por ejemplo el Kia en Europa, el Kia Rio ha dicho adiós, el Ford Fiesta también ha dicho adiós en Europa y sí, sigue teniendo rivales, además uno muy conocido y muy potente a nivel de trayectoria como es el Toyota Yaris, que además también tiene un homólogo de colaboraciones que lo tuvimos también en el canal, el Mazda 2 Hybrid, y por supuesto el Renault Clio, que en sus motorizaciones también microhíbridas, incluso una GLP, te da la etiqueta eco, ¿no? Digamos que esos son los modelos de competencia más directa, que muchos de ellos incluso tienen versiones sub con la misma motorización y si quieres un sub pues puedes tenerlo, ¿no? Con esa etiqueta eco y con esa motorización híbrida. Pero el detalle está que ninguno puede ofrecer el precio que ofrece este MG3 Hybrid Plus. A nivel de motorización tenemos un motor 1.5 de 105 caballos, 4 cilindros en línea y un motor eléctrico que es el más potente frente a sus competidores, aquí os dejaré, pero toda esta cifra combinada de este coche son 194 caballos. Me diréis, wow, pero ¿esto qué es? ¿Un utilitario deportivo? No, no. Son 105 caballos del motor atmosférico con ciclo Atkinson, un motor que ofrece esa dinámica ideal para trabajar en conjunto con un sistema de hibridación de 1.8 kilovatios. Además tiene esa batería bastante grande en comparación también a sus rivales,
y ofrece una buena dinámica, todo electrónico, no hace falta enchufar, es todo autorrecargable y todo este sistema lo gestiona el coche automáticamente. Eso es un punto muy positivo para obtener consumos que homologados están en el entorno de los 4,5, 4,6 litros a los 100. Esto lo hablaremos ahora, aunque ya habéis visto un poco el spoiler, ¿no? En cuanto a suspensiones, es un coche con una suspensión dura. En comparación a sus competidores, me resulta en el segmento que va a ser un coche con suspensión dura y te puede chirriar un poco, ¿no? Esto, bueno, debido también a que el chasis es bastante pequeño para el tipo de coche y para tener los, digamos, los puntos de apoyo de la suspensión, han tenido que recurrir a darle dureza a la suspensión y tener el menor balanceo posible. Esto, bueno, todo dinámicamente, ¿no? Hablando. En cuanto a frenada, tenemos una frenada buena, prácticamente inmediata, aunque tenemos también una parte regenerativa, pero se siente bastante fluida. Y en este botón tenemos la opción de elegir la parte regenerativa en 3 niveles. Tenemos un primer nivel que puede ser de uso de autovía para que no nos sea tan invasivo, y el nivel 3, que es el más fuerte para uso de ciudad, por ejemplo, para no tener que recurrir al freno tantas veces, ¿no? Repetidas veces. Es un coche que me ha impresionado a nivel de puesto de conducción, los asientos que recogen bien, son muy confortables. A nivel de equipamiento, no he visto en el catálogo que haya una variación en los asientos. Sin embargo, estar muy atentos a ello para ver si por lo menos en la versión inicial de acceso a la gama hay alguna diferencia, pero no veo que exista diferencia, al menos en los asientos, quitando lo que es el tapizado. Buenos espejos exteriores, tenemos detección de ángulo muerto, pero nos avisa aquí en el cuadro de instrumentos. Eso sí, bastante invasivo, es muy insistente, y he notado cierto nivel de calibración, sobre todo en vías de servicio, líneas continuas. Es un tanto pesadillo, no detecta tan fino como en otros coches, pero tenemos corrección de volante, incluso nos alerta y nos corrige en el volante si lo llevamos activo, ¿vale? Pero siempre nos va a indicar que volvamos a poner las manos en el volante para hacer una conducción segura. Este coche de 0 a 100 lo hace en 8,1 segundos, unas cifras bastante buenas para un utilitario, pero no os deslumbréis al ver 194 caballos de que estamos con un coche con corte deportivo, para nada. Tiene una aceleración que incluso en el modo normal, como vamos ahora, es buena. Si vamos en el modo Sport, el coche automáticamente despega, pero se siente que es todo con el aporte, por supuesto, de ambos motores en pleno rendimiento. Si llevamos poca batería, se baja muchísimo esa aceleración, por supuesto, pero vas a tener, vamos, de forma segura un adelantamiento correcto. Pero no busques deportividad, así que no te deslumbres por 194 caballos en ficha, ¿no? Para nada. Es un coche con un comportamiento correcto, muy noble, para ciudad ideal. Ya para salir por tramos de montaña y carreteras muy empinadas tienes que tener paciencia. Es un coche que sí te va a cumplir, va a tener un desarrollo correcto, pero vas a notar que esos 194 caballos no son tan efectivos, ¿no? Como a números apuntados, ¿no? Para nada. Es un coche que tienes que llevar con su dinámica normal y híbrida autorrecargable. Es lo más común en este tipo de coches. A nivel de autonomía, estamos tocando los 750, 780 kilómetros con todo el depósito al completo. Sí es verdad que me ha llamado la atención que es un coche que entra automáticamente siempre en el modo de recarga y modo eléctrico en cuanto puede, para llevar ese modo llaneo y un modo súper silencioso. La insonorización, bueno, la veo bien, no le he notado mayor problema, sobre todo enfocándonos en el segmento en el que está. No estamos en un segmento de berlinas, ni de categorías más altas, ni premium, así que está bien.
la verdad es que lo siento bastante bien. La caja de cambio, en este caso, no me hace sentir mucho aburrimiento para nada, como nos pasa en otras marcas. La verdad es que tiene un comportamiento correcto. Y hablando de las autonomías, hablamos de los consumos. Hemos estado en estos días haciendo ya más de 800 kilómetros y estamos en una media total de 5,1. Puede subir a los 5,5 si vamos muy alegres, sobre todo en autovía y en tramos de montaña, por supuesto, pero lo más correcto son estos 5,1 porque ha sido combinado en ciudad, autovía, atascos, un poco ya velocidades de 100, 120, así que es una autonomía, un consumo bastante acorde. Está por encima del homologado, por supuesto, pero podemos conseguir en ciudad consumos de 4,3, incluso hemos rozado los 4,2. Así que consumos bastante buenos para este tipo de coche. Y bueno amigos, ya como conclusión, este coche tiene un precio de unos 21.900, casi 22.000 euros. Es el más alto de la gama, Luxury. Son una diferencia de 3.000, 1.500 del acceso de gama, el inicial. Y obviamente aquí va un poco de tu bolsillo y lo que estés buscando también de equipamiento, ¿vale? Aquí os dejaré un poco las imágenes del equipamiento que lleva cada uno y las diferencias. ¿Vale la pena o no? A ver, si estás buscando un coche para ciudad con la etiqueta Eco, con este modo híbrido autorrecargable que no necesites conexión ni enchufar, es un coche más que apto. Sus rivales, bastante complicados, sí. Tenemos al Yaris que, bueno, come ventas por doquier. Es un coche que ya tiene una trayectoria más que inmaculada, en mi humilde opinión. Y obviamente tenemos ahora el Mazda 2 Hybrid, que es el mismo Toyota Yaris pero con logo Mazda. Tendréis aquí una comparativa de ambos modelos y además la prueba individual del Mazda 2 Hybrid, además del Toyota Yaris, que también lo hemos traído al canal. Un modelo muy complicado de entrar de lleno a competir, además de esa marquitis que hay, al menos aquí en España, en otros países, pero aquí en España hay mucha marquitis, y hablar de un MG pero con origen chino, muchas personas aún les rechinan los dientes. ¿Qué hago? ¿Me voy a una marca china? Pues a ver, fiabilidad a nivel de recambios tenéis que tener en cuenta que son marcas y que están con una logística un poco más complicada que marcas que ya llevan muchos años aquí, pero en el caso de MG ha mejorado mucho y al menos que yo sepa, en fiabilidad de temas de motorización y de componentes no hemos visto ningún problema. Quizás problemas se han visto más que todo en temas de recambios, de chapa, de ópticas, faros. Quizás ese tipo de recambios, al tener que tener una larga espera para obtener el recambio, pues ahí tenemos un poco más de problema. Sin embargo, es un coche que os recomiendo, un buen precio, buena conducción, buena autonomía y consumos, la verdad es que está muy bien, y una dinámica, vamos, buena. En cuanto a diseño, para gustos colores, pero yo creo que es un diseño muy acertado y muy diferente a lo que hay a día de hoy. Así que muchas gracias a MG España y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, que muchos veis en los vídeos y no estáis suscritos. Así que por favor, suscribiros al canal, que es gratis y nos ayudáis un montón. Y dejar vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. Redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que es X, aquí debajo tenéis enlaces y muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.